El sistema financiero internacional es el marco de acuerdos legales, es decir, instituciones y agentes económicos tanto formales como informales, que en su conjunto facilitan flujos internacionales de capital financiero para propósitos de inversión y financiamiento comercial. ¿Pero por qué acuerdos legales? Bueno, al inicio era sencillo, tú tenías un huerto, yo gallina, tú deseabas huevo, yo zanahoria, ¿qué hacíamos? Un trueque. Pero ¿cuántos huevos se requerirían si yo deseaba un caballo? Entonces necesitábamos una referencia para hacer la transacción. ¿Y qué tal el oro? Es escaso y a todos nos gusta. Entonces hacíamos la conversión. Si una onza de oro era igual a una docena de huevos y un caballo a 100 onzas de oro, el caballo costaría al final 100 docenas de huevos. Así el oro se utilizó como moneda que valía su peso en oro. Con monedas de oro podíamos ir a otros lugares a realizar compra, pero era muy incómodo y peligroso. La solución fue crear un documento garantizado por su emisor que le devolvería al poseedor la cantidad en oro o en plata expresada en él, y así nace el papel moneda. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de los países europeos quedó totalmente devastada. En cambio, en los Estados Unidos se concentraba el 50% del Producto Interno Bruto Mundial. La riqueza en oro y su capacidad productiva no les servía de nada sin un mercado donde vender su producto, por lo que era preciso establecer reglas para las relaciones comerciales y financieras entre ellos, que fueron definidas en Bretton Woods, donde se adopta el dólar como moneda de referencia. Y ahí surgen dos entidades financieras, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el primero para prestar dinero a las naciones en desarrollo y el segundo para regular y estabilizar los cambios monetarios internacionales. ¿Pero cómo se haría esto? Bueno, el Fondo Monetario Internacional crearía bancos centrales en aquellos países que también deseaban recursos financieros para corregir desajustes en la balanza de pagos. ¿Qué sucede cuando se produce menos y se gasta más? Al suceder esto, se da la intermediación financiera de estas instituciones, es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, facilitando los recursos, y así los países adquieren lo conocido como deuda pública. Ahora bien, una deuda pública, en teoría, sirve para conservar recursos propios y recibir ajenos para explotar, procesar y producir nuevos bienes y servicios. Sin embargo, se vuelve un problema cuando dicho dinero no se utiliza en aquello para lo que fue solicitado. La deuda pública de un país está conformada por deuda externa y deuda interna. La deuda interna es colocada en el sistema financiero nacional conformada por las diversas instituciones financieras comerciales del país, como la banca, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, instituciones de retiro, etc. La primera deuda externa de Honduras fue de 120 millones para la construcción de un ferrocarril interoceánico que fue pagada en su totalidad. Para el año de 1954, Honduras no tenía deuda externa. 16 años después, en 1970, la deuda externa de Honduras era de 50.000 millones de dólares. Para 1980, creció a 560.000 millones de dólares y 10 años más tarde era impagable. En el año 2005, la mayor parte de la deuda externa de Honduras fue condonada y quedó en 1.300 millones de dólares. 5 años más tarde, 3.000 millones de dólares y 7 años después, 6.000 millones de dólares. ¿Qué hace entonces Honduras para agenciarse de fondos y cubrir la balanza de pagos y el gasto público? Pues emite bonos soberanos con tasa de interés que depende de la calificación de país riesgo que tengamos y los coloca por lo general como deuda externa. Como una noticia refrescante sería la que los países de América Latina crearon el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que ayuda a mejorar la salud, la educación, la infraestructura a través de apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. De estos fondos se nutre el sistema financiero nacional en la intermediación de fondos a mejores plazos e intereses para emprendedores. Así como el gobierno, también las empresas grandes, pequeñas o individuos pueden agenciarse fondos para sus proyectos de esta institución. Es así que de una u otra forma todos sentimos los efectos del sistema financiero internacional.